creo que hay que empezar a rescatar y profundizar y ser de esta militancia en donde la importancia de la autodefinición y la autoafirmación sea lo primordial. Entonces, en las academias, lo que pasa, por ejemplo, en Portugal, desde donde habla Pires Laranjeira o la doctora Inocencia Mata, que si bien es santomense ella y ha hecho una ardua labor de difusión de estas literaturas, pero en verdad gigantesca, hay que poner mucha atención de los lugares de enunciación, ¿no? E Inocencia Mata también habla desde la Academia Portuguesa. En Brasil hay muchísimas académicas, están los nombres de Rita Chaves, Laura Cavalcante Padilha, Tânia Macedo, Moema Parente Auger y la Universidad Federal de Mato Grosso, que también se dedican a dar una difusión enorme a estas literaturas. Aquí yo quiero resaltar el papel de Moema Parente, porque si bien Rita Chávez, Laura Cavalcante y sus colegas se dedican más a hacer estudios específicos, estructurales, análisis literarios puros y duros, a Moema le tenemos que agradecer que ella hace sobre todo historia de la literatura de Guinea-Bissau. Y como veremos más adelante, la producción de Guinea-Bissau es bastante amplia, pero muy desconocida y llega poco a nuestras manos, ¿no? En Mozambique tenemos a Francisco Noa hablando de literatura colonial y a Nathaniel Ngomane, que es uno de los partidarios en que se escriban estas literaturas en lenguas africanas. Desde Angola tenemos al pensador Luis Canjimbo. Entonces, como ven, hay varios interesados en estas literaturas. Sin embargo, yo desde México, ¿no? Que es de donde hablo, desde donde me acerco, desde donde reflexiono y analizo tanto lo que se hace desde la academia como las producciones literarias de estos países, sí puedo notar que, por ejemplo, en Portugal todavía utilizan muchas etiquetas, ¿no? Y no era gratuito que el viernes pasado le preguntara a Federico qué opinaba de la literatura del desencanto, ¿no? Y es a mí un título, un concepto, un término que me causa bastante comezón o incomodidad porque, bueno, han metido a varios escritores dentro de esta literatura del desencanto porque supuestamente se dedican a escribir después de los procesos de independencia toda la corrupción o todo lo que ellos pueden percibir de su contexto social, pero si lo trasladamos a otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, esa sería una literatura crítica, ¿no? Que cuando critican al sistema, cuando hablan de las desigualdades, está criticando, está denunciando. Y ni en América Latina ni en Europa le llaman literatura de desencanto. Entonces aquí ya podemos ir viendo los matices de los motes y las etiquetas que se colocan dependiendo desde dónde se habla, ¿no? En Brasil se caracterizan mucho por estudiar o acercarse a estas literaturas para poder visibilizar la propia raíz afro de los brasileños, lo cual yo creo que más temprano que tarde el resto de América Latina tendremos que voltear a ver a estas investigaciones para deconstruir o ir desmenuzando mucho más este término de mestizaje porque ahora hay un planteamiento o una hipótesis bastante interesante en donde plantea que más que hablar de mestizaje en América Latina, tendríamos que hablar de mulataje. Y pongo entre comillas esto, sin perder de vista el peso que tiene el término mulato, ¿no? El concepto súper colonial y súper racista, ¿no? Entonces, este tipo de acercamientos se tienen en Portugal y en Brasil, mientras que, por ejemplo, en Angola y en Mozambique, los pensadores más que de etiquetas, están hablando de hacer una crítica de la razón oral o de tomar la oralidad como patrimonio universal, porque no hay pueblo que no tenga oralidad, de hacer justicia epistémica, de la anarquía epistémica, de emancipación epistémica, de interepistemicidad, de repensar el concepto de diáspora, ¿no? Algo que también se aplica mucho a estas literaturas o a estos escritores, o de abordar la cuestión del memoricidio.
y la mayoría de ellos comulgan con el afrocentrismo, ¿no? Yo sé que también desde la academia occidental y occidentalizada se podría decir, bueno, pero es que están cayendo o recurriendo en eso que tanto critican, que es el eurocentrismo, para irse al afrocentrismo, ¿no? Pero la escritora caboverdiana Vera Duarte, en una de sus obras, al retomar el pensamiento de Cheikh Anta Diop, un pensador senegalés, dice que es mejor ser el centro de uno mismo que la periferia de los otros, ¿no? Entonces, todo esto para explicar el por qué yo decido utilizar el término lusógrafa, pero claro que se puede debatir, ¿no? Ahora, ya pasando a la producción de estos países, vamos a ubicarnos muy bien dentro de nuestro mapa y como vimos en las sesiones pasadas, la parte de la francofonía y la anglofonía era bastante amplia, ¿no? Federico nos hablaba de 20 países de la parte anglófona. Aquí las ex colonias de Portugal en África fueron cinco. Cabo Verde, que es un archipiélago de 10 islitas. Aquí Guinea-Bissau, São Tomé y Príncipe, son dos pequeñas islas, Angola y Mozambique. Bien, como ya mencioné con anterioridad, hay una ardua producción tanto de literatura oral, como también se mencionó en sesiones pasadas, que es mucho, mucho, muy anterior a lo que está escrito, y literatura colonial, ¿no? Francisco Noa, este estudioso de Mozambique, dice que hay tres fases dentro de esta literatura colonial, pero lo que la silvana a las tres es que son narraciones al servicio de la negación del otro, ¿no? En la literatura colonial podemos ver el peso que tiene el poder de la representación a la hora de decidir si algo o alguien existe o no existe y cómo existe, ¿no? De ahí de muchas de estas ideas que tengamos muy, muy exóticas y estereotípicas de cuando pensamos en África, ¿no? Que son incivilizados, que son salvajes, que, bueno, todos estos prejuicios que la literatura colonial ayudó a reforzar. Sin embargo, yo no parto, ¿no? Cuando estoy en seminarios no profundizo mucho en estas literaturas porque es bastante, y yo parto para hablar de estas literaturas a partir de la Casa de los Estudiantes del Imperio, que estuvo abierta, estuvo en auge entre los años de 1944 y 1965. La Casa de los Estudiantes del Imperio era una casa creada para que todos aquellos estudiantes universitarios que quisieran seguir formándose, que pertenecían a las ex colonias en África, en Asia, pensando en Macao o en Goa, en India, fueran a la metrópoli, fueran a Portugal, fueran al imperio a seguir estudiando, a seguirse formando, adquirir la ideología colonial, adquirir la ideología del imperio, para que más tarde volvieran a sus respectivos países, a sus tierras, y siguieran diseminando este pensamiento imperialista. Sin embargo, como dice el presentador de este documental, que aquí les dejo el link, la Casa de los Estudiantes del Imperio fue este hechizo que se revirtió contra el hechicero y pasó a ser una casa o una cuna por donde pasaron grandes pensadores africanistas, grandes revolucionarios que más tarde lucharían, ¿no? Y tomarían las armas en la guerra, durante la guerra colonial y para luchar por las independencias de sus países. Dentro de la Casa de los Estudiantes del Imperio hay una revista bastante importante, la revista Mensaje, que estuvo en auge, bueno, o publicando entre los años de 1950 y 1953, y el lema era Vamos a descubrir Angola, ¿no? Entonces, más que estar hablando de la ideología del imperio, era retomar toda la riqueza que había en Angola o en estas ex colonias africanas de Portugal, que era rescatar la cultura, la lengua, las danzas, la comida, la gente, sus lenguas. Y también de la Casa de los Estudiantes del Imperio surge o se crea el Centro de Estudios Africanos en 1954 y el movimiento anticolonial. O sea, ya se pueden imaginar qué tipo de ideologías y de pensadores y de pensamientos salieron y surgieron de esta casa. A diferencia, y este es un dato importante, a diferencia de los países
que fueron excolonias francesas o excolonias inglesas, las excolonias de Portugal en África consiguen la mayoría de ellas su independencia, el reconocimiento de su independencia hasta 1975, ¿no? Entre el 73 y el 75 ya será después de la caída de la dictadura de Salazar, que fue el famoso 25 de abril de 1974, ¿no? Una dictadura pues bastante extendida en el tiempo de 1926 a 1974. Será hasta que cae esta dictadura que se empieza o se le da reconocimiento a la independencia de estos países en África, a pesar de que ya llevaban más de 10 años en guerras coloniales o guerras de independencia. Todas estas producciones que ven aquí son los libros que surgieron de la Casa de los Estudiantes del Imperio y los cuales están en descarga libre, que es este link de acá que se los dejé ahí para que puedan consultarlos. Y como pueden ver, la producción fue bastante amplia. Hay muchos nombres que hoy en día son bastante representativos de estos países y sobre todo son poemarios y algunos que otros libros de cuentos. Estos son algunos de los nombres que pasaron por la Casa de los Estudiantes del Imperio. Yo creo que a ustedes les suena mucho más, o quizá pueden conocer mucho más nombres como José Craveirinha, Pepe Tela, Luandino Vieira, ¿no? Noemia de Souza. Y también pasaron figuras de la talla como Amílcar Cabral, ¿no? Quien fue el que creó el Partido para la Independencia tanto de Guinea como de Cabo Verde, y Agostinho Neto, que más tarde se convertiría en el primer presidente del Angola independiente. Bien, para mí sería, yo creo que lo mejor sería mostrarles así, o ustedes quedarían mucho más complacidos en que les mostrara una lista enorme de escritores que hay en cada uno de estos países. Sin embargo, como no quiero corazones rotos ni frustrados, seré mucho más práctica y mostraré lo que se pueden conseguir, ¿no? Lo que realmente podemos conseguir y a lo que pueden acceder pensando y hablando desde México, ¿no? A estos escritores los pueden encontrar en lengua portuguesa en el Instituto Camões, en México, el cual tiene dos sedes, tanto en Ciudad Universitaria, que se encuentra en la Escuela Nacional de Traducción, y en la FES Acatlán. Ahí pueden encontrar parte de la obra de estos escritores de Angola, de Luandino Vieira, de Boaventura Cardoso, de Manuel Ruy, de Onyaki, de Pepe Tela, de José Eduardo Agualusa, quien por cierto hoy anda de cumpleaños, de Gociante Patiza y de Antonio Cardoso. Como bien decía Juan Tomás Ávila el lunes, el jueves, hay una gran pues, presencia, sobre todo producción de hombres, ¿no? Y Angola lo deja ver muy bien en esta cuestión patriarcal y de producción, sobre todo de hombres. Sin embargo, en el instituto también pueden encontrar una antología de poesía femenina de los países africanos de lengua oficial portuguesa y ahí pueden consultar estas obras. Bien, ¿qué hay en español sobre Angola? Todas estas traducciones son de Pepe Tela. Pepe Tela es este hombre acá. Lo que encuentran en español, por lo que sé, estas, tanto la generación de la utopía como Mayombe, como el deseo de Kianda, están sobre todo en catálogos de España, ¿no? Estos tres libros no los encuentran aquí en México. Sin embargo, la editorial Elefanta aquí en México ha hecho un gran trabajo en traernos estas literaturas y encuentran estos tres novelas. Jaime Bunda, El agente secreto, y Jaime Bunda y la muerte del americano. Y este de aquí, El terrorista de Berkeley, solo lo encuentran de manera en ebook. Estos de Jaime Bunda los encuentran físicamente. De José Eduardo Agualusa, toda esta parte de acá de Daza la encuentran, está en librerías. Y este de Barroco Tropical, que es una editorial mexicana, Almadía, también lo encuentran. Por lo que sé, también están traducidos Estación de Lluvia y Nación Criolla, pero son ya de editoriales que han desaparecido, tanto del el cobre como del bronce, y Losada no sé si haya reeditado esta de Nación Criolla. Sí, repito, estos de acá arriba los encuentran en México, en cualquier librería. Bien,
De Onyaki, esta edición de acá es de la edición de la Universidad de los Andes y son dos novelas en esta edición, tanto Buenos días, camarada, como Abuela 19, sí, Abuela 19 y el secreto del soviético, pero esto es en Colombia. Esta compilación de cuentos, o este librito de cuentos de Y si mañana el miedo, lo pueden encontrar en España y estos dos de acá los encuentran en México, tanto Los Transparentes como Buenos días, camaradas, igual en la editorial Madrid. También acá en México encuentran este libro de Manuel Ruy, que fue un trabajo que hicimos en conjunto con la Universidad Veracruzana y la Facultad de Filosofía y Letras. Y este de Si pudiera ser una ola, al parecer solo está en catálogos de España. Online o en ebook encuentran esta novela de Calafe Palanga, que se llama también Los blancos saben bailar. Y por lo que sé, en España, en la editorial Baile de Sol, está La salud del muerto de Luis Fernando, igual un editor angoleño. Estos días nos hemos dedicado a hablar sobre literatura, pero poco a leer literatura. Entonces, voy a compartir con ustedes este poema de Ana Paula Tavares, una mujer angoleña, y el poema se llama Tejidos. Mi cuerpo es un telar vertical, en donde dejaste cruzados los colores de tu vida. Dos cintas, un rombo, marcas de la peste. Mi cuerpo es un bosque cerrado, en donde escogiste el camino. Después de perderte, guardaste la llave y el proverbio. Bien, vámonos para Mozambique. En el instituto encuentran obras o parte de la obra de Suleiman Casamo, de Paulina Chisiane, de Lilia Monplé, de Mia Couto y de Borges Coelho. En internet están disponibles algo que debemos agradecer a la pandemia es que muchos autores se dedicaron a compartir sus obras, ¿no? De manera online con tal de que nos quedáramos en casa. Y este ejercicio lo llevó a cabo la revista Literatas, en donde subió para descarga gratuita estos dos volúmenes, Cuentos y Crónicas para leer en casa. Y ahí hay producciones maravillosas y distintas a lo que podían estar haciendo generaciones pasadas, ¿no? Por ejemplo, pienso en Teresa Taimo, en donde hay un cuentito ahí sobre el lesbianismo, o en Virgilia Ferrão, que está haciendo ciencia ficción, ¿no? En África también se hace ciencia ficción. En Mozambique, en español, pueden encontrar Esto es de Mia Couto. Todas estas traducciones son de Mia Couto. Y esta parte de acá arriba la encuentran en México, ¿no? Disponible. Estos son de Alfaguara, este de Almadía, este de la editorial Elefanta y este solo en libro electrónico. Estos de acá abajo, por lo que sé, los están en catálogo de librerías, pero no están disponibles. Desconozco si en España los pueden encontrar. Esta, esta, pre- esta edición de Un río llamado Tiempo, una casa llamada Tierra, es un trabajo de la Universidad de San Martín en Argentina y la publicaron en el año 2018. De la escritora Paulina Chisiane, esta edición es de la Universidad de los Andes en Colombia. Esta de acá también es de una editorial, Taller Roca, en Colombia también El Alegre Canto de la Perdiz, que comparten traductor, ¿no? Tanto esta edición como esta, el traductor es el mismo, Rodolfo Alpizar, solo que esta es de Elefanta y este solo lo consiguen en ebook. Este de Vientos del Apocalipsis, por lo que vi, es de la editorial Chalaparta, pero no sé si en España lo pueden encontrar, ¿no? Les presento a Noemia de Souza, una escritora mozambiqueña en la que se le considera la madre de la literatura en Mozambique. Este poema lleva por título Poema y bueno, voy a leer. Me golpeas y me amenazas, ahora que levante mi cabeza iluminada y grite basta. Me armas jaulas y quieres crucificarme, ahora que rasgue la venda color de rosa y grite basta. Me condenas a la oscuridad eterna, ahora que mi alma de África se iluminó y descubrí el engaño. Y grité, 1000 veces grité basta. Oh verdugo de ojos torcidos, de dientes afilados de antropófago y brutas manos de simio, ven con tu tolete y tus amenazas, enciérrame en tus jaulas y crucifícame.
Trae tus instrumentos de tortura y ampútame los miembros uno a uno. Vacíame los ojos y condéname a la oscuridad eterna, que yo, más que nunca, del lodo del alma me erguiré lúcida, bramando contra todo. Basta, basta, basta. Este poema es de 1949. Vámonos para Cabo Verde. Ahí en el instituto pueden encontrar parte de la obra de Dina Salustio, de María Margarita Mascareñas, de Orlando Amarilis, de Baltasar López, de Germano Almeida, de Benvino Semedo, Manuel López, Luis Romano y Vera Duarte. Esta antología, de hecho, iban a Desert, la encuentran online. Y la verdad es una antología bastante completa con muchísimos, muchísimos más nombres de los que pueden encontrar en el instituto. ¿Qué hay traducido para el español de Cabo Verde? Está Germano Almeida, de nuevo esta edición de la Universidad de los Andes en Colombia, y este que fue editado por la editorial del Bronce, que al parecer ya no existe, que es el testamento del señor Napomuceno, fue la primera novela de Germano Almeida. Por editorial Baile del Sol, ahí en Tenerife, encuentran el Albergue Español de Jorge Carlos Fonseca. Y aquí en México solo encuentran de Cabo Verde El Fiel Difunto de Germano Almeida, editado por Arlequín, una editorial de Guadalajara. Les presento a la escritora caboverdiana Vera Duarte, aquella que retomaba al principio a Che Cantadiop y decía que era mejor ser el centro de uno mismo que la periferia de los otros. Este poema se llama Momento y déjenme los muevo porque no me dejan. Voy a leer. En este momento en que te amo, un hombre en éxtasis habla de libertad. En este momento en que te amo, en Namibia y en Zimbabue se violan acuerdos hechos en las capitales de los imperios. En este momento en que te amo, una esperanza nace en el mundo, en el niño arrancado de la barriga embarazada de una mujer. En este momento en que te amo, una guerrillera herida posa el arma que la habrá liberado. En este momento en que te amo, 1000 peones intentan cambiar el paso del mundo. En este momento en que te amo, yo y tú, sentados en la isla, en una banca de la plaza, mirando el mar, sabremos ser amor y en nuestro abrazo calentar el mundo. Bien, vamos para Guinea-Bissau. En el instituto solo encuentran a estos tres autores: Abdoulaye Sylla, quien escribió la primera novela de Guinea, a Valdir Araújo y a Odette Semedo. ¿Qué hay traducido para el español? Nada, ¿no? Hay ejercicios. Bueno, me regreso un poco. Estas antologías también las encuentran en el instituto y son de la editorial Cusimón, la única editorial privada del país y que fue creada justo por Abdoulaye Sylla, este hombre acá, junto con otros escritores para poder publicar su obra, ¿no? Les digo, no encuentran nada de estos escritores guineenses al español. Lo que hay son ejercicios de traducir algún poema, por ejemplo, en este sentido, para el periódico de poesía de la UNAM, que tradujo Alejandro Aguilar, pero no hay obras completas traducidas, ¿no? Y este ha sido un tema que también nos ha quejado durante estos 2, 3 días de en qué lengua escribir, ¿no? Si en las lenguas del imperio, si en las lenguas africanas, la difusión que se le da. Odette Semedo también reflexionó sobre eso en un poema. ¿En qué lengua escribir? ¿En qué lengua escribir las declaraciones de amor? ¿En qué lengua cantar las historias que oí contar? ¿En qué lengua escribir para contar los hechos de las mujeres y de los hombres de mi suelo? ¿Cómo hablar de los viejos, de los pasos y cantigas? Hablaré criollo, pero ¿qué señales dejar a los nietos de este siglo? ¿O tendré que hablar en esta lengua lusa y yo sin arte ni musa? Pero así tendré palabras que dejar a los herederos de nuestro siglo. En criollo gritaré mi mensaje, que de boca en boca emprenderá su viaje. Dejaré el recado en un pergamino, en esta lengua lusa que apenas entiendo, y a lo largo de los siglos, en el camino de la vida, los nietos y herederos sabrán quiénes fuimos. De Saint-Thomé, en el instituto encuentran parte de la obra de Olinda Bella, de Albertino Braganza, de Jerónimo Salvaterra y de Lucio Neto Amat.
Tampoco tenemos traducciones de estos escritores al español. Hay una única traducción de un poemario bellísimo de la escritora santomense Conceição Lima, que se llama La dolorosa raíz de mi condó. Y justo lo encuentran en la editorial Baile del Sol, y acá en México es distribuido por Olin Jolly, que ha hecho también una extraordinaria labor de difusión en nuestro país. Este poema se llama El otro paisaje. De la lisa extensión de los arenales, de la altiva ondulación de los cocoteros, del ilimitado aroma del pomar, del azul tan azul mar, de los destellos de la luz en el poniente, del ágil sonido de la semilla, de todo esto y de muchas más, la redonda luna, orquídeas mil, los cañaverales, de tales maravillas, hablad vosotros. Yo lo haré de los coágulos que excavaron, la fibra del paisaje, del yacimiento en los pilares de la ciudad y de las palabras muertas, asesinadas, que sin cesar renacen, no obstante, en la impura voz de mi pueblo. Bien, para ir cerrando y concluyendo, puedo decir que la literatura del África lusógrafa tiene una gran influencia de la literatura brasileña y latinoamericana. Y también es algo que se ha descuidado un poco, ¿no? O que desde el adultocentrismo miramos poco hacia la producción de literatura infanto-juvenil, y tienen producciones bastante ricas, bastante buenas. Y ahí podemos encontrar escritores como Pepe Tela, como Manuel Ruy. Todos estos libros son de Onyaki, y Olinda Bella también tiene producción infanto-juvenil. Así, para ir cerrando y robándole conceptos, palabras, ideas y sentires a Onyaki de este libro de poesías, puedo decir que la literatura del África lusógrafa es despalabración. ¿Y qué es despalabración? Es una enseñanza, un desaprendizaje, un desmomento, y tiene otros nombres. Guimara es prosa, Manuel de Barro, Luandino Vieira, Mía Cuento, o cualquier ser humano que sonría con el gigantesco significado de las cosas insignificantes. Para quienes me conocen saben que aparte de la intermultitransdisciplina, yo no puedo entender las literaturas sin que dialoguen con otras artes. Entonces les comparto aquí algunos poemas musicalizados y algunas adaptaciones cinematográficas que pueden encontrar en YouTube. Están Tierra Sonámbula de Mia Couto, El vendedor de pasados de José Eduardo Agoruza y El testamento del señor Napomuceno de Germán Almeida. Pues bien, sí, creo que terminamos. Eh, no sé, alguna duda, comentario, pregunta, sugerencia. Estoy Pues abierta a cualquiera. muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam. Ha sido una intervención preciosa. No sé el resto de asistentes, pero yo me he quedado maravillado con lo que acaba de hacer Miriam. Ha sido realmente interesantísimo y una presentación muy, muy bonita, preciosa, muy interesante. Eh, Muchas gracias, Miriam, por abrirnos las puertas de las literaturas lusógrafas de África. Dicen que una de las maldiciones de los que nos apasiona la literatura es que en cuanto más leemos, más nos damos cuenta del gran abismo que tenemos ahí delante por lo que nos queda por leer, ¿no? Y realmente hay muchísimo que descubrir en este tipo de literaturas. Así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tantísimos autores y autoras en tu presentación. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos ahora al turno de preguntas que puedan tener los participantes. Ya sabéis que podéis usar tanto el micrófono, si abrís el icono que hay abajo con un pequeño emoticono, está en la opción de levantar la mano. Si alguien quiere participar o simplemente abrir el micrófono, también podéis usar el chat para formular vuestras preguntas, comentarios, felicitaciones que también están llegando ya al chat. Sí, estoy leyendo, muchas gracias. Pues no sé, por ejemplo, aquí veo algunos nombres conocidos que han pasado por los seminarios, Saulo, Caro, si, si quieran, ¿no? O tengan algo que crean que se me quedó en el tintero y que es importante que compartamos aquí con quienes nos acompañan.
Mm. O no sé ustedes qué piensan, ¿no? De estas literaturas, del repensar, de abordar otro tipo de ideas, conceptos, teorías. Mm. Aquí Fernando Díaz en el chat pregunta si pregunta por un título muy concreto que es el libro de Isabela Figueredo, Cuadernos de Memorias Coloniales. Él pregunta si se puede catalogar dentro de la literatura lusógrafa. Mm, Pues abordar este tipo de producciones como las cartas o las memorias ya, ya es otro tipo de acercamiento, ¿no? Yo sí lo pondría dentro o lo catalogaría dentro de esta producción, ¿no? No le veo mayor problema o un pero. Mm. También comenta aquí Andrés Castillo que le ha parecido fascinante cuando has hablado de la relación entre metrópoli y las colonias con la Casa de los Estudiantes. Ese también es un detalle que me parecía a mí muy significativo porque se encuentra un paralelismo con todos los imperios europeos. Estaba pensando, yo soy más de literatura inglesa y al fin y al cabo todos los intelectuales que llevaron a muchos países africanos hacia la independencia fueron educados dentro del sistema educativo colonial británico. Y por hacer una comparación con otro ejemplo fuera del continente, lo mismo ocurrió en la India, por ejemplo. O sea, fueron los intelectuales indios que fueron educados dentro del currículum británico los que realmente llevaron adelante la independencia de la India, ¿no? Entonces, para mí también ha sido muy revelador cuando has hecho esa metáfora, ¿no? Del el hechizo que se vuelve contra el hechicero, ¿no? Es muy significativo que esos intelectuales de la Casa de los Estudiantes fueran los que propulsaron, ¿no? La independencia de esos países. Sí, y de hecho la imagen que les compartí en esa diapositiva era de una página de un periódico en Angola que decía la casa de los estudiantes que destruyó el imperio, ¿no? Y es fascinante. Mm, muy interesante. Pregunta aquí Adriana. Bueno, Ujú. te das gracias por tu presentación y pregunta si podrías profundizar un poco en la influencia brasileña y latinoamericana en la literatura lusógrafa. Sí, la mayoría de ellos, casi todos, ¿no? Reconocen abiertamente y directamente que tienen una fuerte influencia brasileña, ¿no? Si bien, y ya lo había comentado en otras pláticas, en otras sesiones, eh, se ven obligados a mirar a la metrópoli para poder publicar, ¿no? Y ver sus publicaciones, ellos reconocen una fuerte influencia brasileña. Y retomando la última parte de Onyaki, de un Guimarães Rosa, ¿no? Que él llama Guimarães Prosa, de un Guimarães Rosa, de un Jorge Amado, de un Graciliano Ramos, ellos tienen una fuerte influencia de los brasileños y lo cual me parece significativo porque se reconocen en esa escritura, justo porque estos escritores hablan de África, ¿no? De los esclavos traídos de África, de la desigualdad que hay en la parte nordeste de Brasil, Bahía, en donde llegaron, fue el puerto de llegada de todas estas personas esclavizadas. Entonces no es gratuito, ¿no? Que sientas afinidad con algo en donde te encuentras y te reconoces, evidentemente. En cuestiones de escritores latinoamericanos, como lo mencionó el profesor Mian Pica el jueves pasado, su influencia es sobre todo de escritores, hombres, ¿no? Estamos hablando de un Vargas Llosa, de un Gabriel García Márquez, de un Alejo Carpentier. Ahí está su influencia, de un Cortázar, de un Borges. Mm. Ujú. Otro comentario tenemos por aquí de Manuel Molina. Él dice que conoce la relación literaria y de amistad de Agualusa con Mia Couto y él pregunta si hay realmente una conexión entre los autores de las diferentes literaturas lusógrafas. Sí, la hay, y esta amistad es bastante significativa, es tan grande que se han dedicado a escribir obras a cuatro manos, ¿no? Han escrito juntos ciertas producciones y claro que hay un hilo entre ellos
Sin embargo, también se puede notar la diferencia y los matices que hay dependiendo desde dónde se habla y quién lo habla. Por ejemplo, pienso en un Mia Couto que ha tenido tanta fama internacional porque, ¿cómo decirlo sin sonar tan malvada? Creo que piensa, ¿no? Como en un público fuera, ¿no? Como en un Ujú, público de fuera de Mozambique, de fuera de África, mucho más universal, ¿no? Y mm, pienso en un Gociante Patiza, un escritor angoleño, que de repente se da licencias de meter frases en su lengua materna, ¿no? El Ubuntu, y habla de cosas mucho más locales, ¿no? De la relación con la abuela, de las cenas en familia, pero de que hay un hilo, lo hay. mm. Y yo creo que a veces muchos autores africanos se pueden dividir como en dos categorías, ¿no? Sobre si piensan o escriben para su sociedad o un público lector dentro de África o si escriben para un público más amplio, ¿no? Sí, y Pregunta. también pensando en esta cuestión que se ha venido hablando de la alfabetización, ¿no? Para quién se escribe, qué público, quién tiene acceso al libro, ¿no? En una entrevista hace poco, justo José Eduardo Agolusa decía que estaba en una firma de libros y que tuvo que firmar el mismo libro 4 veces, ¿no? Porque un par de amigos se juntaron para poder comprar el libro, entonces el libro le pertenecía a los cuatro, ¿no? También los gastos, los costos de los libros están bastante desfasados, ¿no? Entonces, ¿para quién se escribe? ¿Quién puede comprar y quién puede tener acceso a esos libros? ¿Quién tiene, quién puede leer en esas lenguas, ¿no? mm, no solamente el acceso a esos libros, sino producir el mismo libro. Ya en África ya es un verdadero desafío producir y editar un libro en muchos países africanos, ¿no? Sí, sí, sí. Pregunta Laura Romero en el chat por el Instituto Camoes de la UNAM. Pregunta si se encuentra en Ciudad Universitaria. Sí, el Instituto Camões tiene dos sedes, en FES Acatlán y en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria está en lo que antes era el Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras, que hoy se convirtió a la Escuela Nacional de Traducción. Ujú. Pregunta Fernando Díaz, aparte de Estación de Lluvias, ¿hay más libros de José Eduardo Agualusa en español? ¿Más títulos? Sí, los que puse aquí en las diapositivas está Barroco Tropical, Teoría General del Olvido, El Vendedor de Pasados. Y sí, sí, sí hay más. Voy a compartir. Estoy buscando acá, ¿saben ustedes en dónde poder compartir como archivo? Porque quería Ujú. compartirles esta presentación en PDF y para que puedan ver ahí todos los links. Pero no encuentro aquí esa opción. De todos modos, si nos das permiso más adelante para compartir tu presentación, podemos compartirla con los asistentes por correo. Perfecto, perfecto, sí, sí la envío. Sí, Ajá. como tenemos pendiente de enviarles varias listas con materiales, presentaciones y tal, podemos incluir también la tuya y ahí tendrán acceso a todos los títulos que has compartido hoy. Bueno, más preguntas, comentarios. También Mirna ha compartido en el chat la referencia de un texto editado por la editorial Arte y Literatura de Cuba. Se llama Antología de Cuentos Angolanos, editado en 2010. Anotamos también esa Sí, recomendación. hay que anotarlo y, por ejemplo en eso, ¿no? En el puente que hay entre América Latina y África y sobre todo la relación que hay Cuba y Angola, no podemos entender Angola sin Cuba, ¿no? Cuba Mm, fue un país importante para la lucha de liberación y yo siempre he dicho que Cuba en América Latina es un caso pues bastante que merece todo, muchos reconocimientos y muchas críticas, ser una isla tan pequeña, ¿no? A unos pasos de mm, Florida, atrás del gigante del imperio, con tantos años de resistencia, que son los primeros cuando hay pandemia en brindar apoyo con médicos cubanos, que son los primeros en que tienen que apoyar salir, ¿no? Salir para Angola y apoyar la lucha. La relación de Cuba y Angola es riquísima. Y por ejemplo, en mm. Jackie, en muchas de sus obras, ¿no? En este de Buenos Días, camaradas, y,
los transparentes ahí, sobre todo en Buenos Días, camaradas, habla, ¿no?, de la importancia de los profesores cubanos en la alfabetización de Angola y de los niños y la relación que hay de los niños con estos profesores y el sentimiento entrañable que hay entre Cuba y Angola. Mm. Tenemos también participantes, asistentes cubanos, cubanas en este caso, de los públicos, así que te dan las gracias Sí, la verdad, desde sí. Cuba. Bueno, más preguntas, comentarios. Realmente son fascinantes, ¿no? Todas estas conexiones en Latinoamérica, ¿no? Entre las culturas africanas, europeas también e indígenas, ¿no? A veces se habla incluso de África como una tercera raíz, ¿no? En muchas culturas latinoamericanas. Me parece muy interesante. Y además conecta un poco con esa heterogeneidad, ¿no? Que defendías al principio de tu charla. Sí, sí, bueno, no sé, igual ahorita solo está como en la parte de la reflexión, pero sería estupendo, ¿no? Estupendo escuchar ustedes qué piensan respecto a estos usos o motes o etiquetas que se ponen, sobre todo desde la academia occidental, occidentalizada, ¿no? Y que desde África están diciendo otras cosas, ¿no? Hablando justo de Mm, emancipación epistémica, no, eso no nos cuadra. Y pensando que no nada más en la literatura, ¿no? Sino muchos conceptos que se tienen o se dan o ofrecen desde el pensamiento occidental como democracia, como dictadura, como muchas otras cosas no aplican para las realidades africanas. Y la sí. literatura no es la excepción. No, no, totalmente. Al final siempre intentamos imponer categorías que son totalmente ajenas y exógenas a muchas realidades y culturas africanas. Sí, sí, totalmente. Comentabas al principio de tu intervención que hay teóricos o hay pensadores que están abandonando el término mestizaje y defendiendo el uso de mulataje, Mulataje. si entendí bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué ese cambio hacia un término que, como tú muy bien comentabas, es un término racista, que tiene orígenes muy racistas, ¿no? ¿Por qué ese cambio? Sí, siempre, por ejemplo, hablo desde México, ¿no? Y el caso de México se ha defendido esta cuestión de que hubo el mestizaje españoles con la población indígena, Mm, pero estudios más recientes han demostrado que la población indígena con la llegada de los españoles, entre exterminio y pestes y todas las enfermedades que trajeron, disminuyó muchísimo, ¿no? Sin embargo, mm, la entrada de mano de obra esclava seguía fluyendo, ¿no? Y bueno, realmente los españoles eran un puñado, ¿no? Un puñado de colonizadores a comparación de la cantidad mm, de población negra o africana y ya más tarde después con la mezcla que hubo con los pueblos originarios, ¿no? Entonces, pues si lo pensamos o rascamos o indagamos más, tiene muchísimo sentido que más de mestizaje y esta mezcla con el puñado de colonizadores que había acá, pero con una cantidad enorme de mano de obra esclavizada de africanos, tendríamos que repensar América Latina más que desde el mestizaje, desde el mulataje, por esta mm, diferencia de población que hubo en determinado momento, ¿no? Y que siempre, evidentemente, se va a tratar de exaltar por esta cuestión de racismo. Ay, mis antepasados españoles, blancos, bien blancos, más blancos que la nieve, ¿no? Y negar esta parte africana, pero solo es cuestión mm, de ser mucho más atentos a los detalles, ¿no? Nuestra piel, nuestro cabello, nuestras facciones y claro que tendré que indagar mucho más por ahí, pero esta hipótesis que plantean me parece mucho más acertada hablar de un mulataje que de un mestizaje. mm. Y eso explicaría, ¿no? Pues todos esos movimientos, ¿no? Se están dando ahora para reclamar esa tercera raíz, ¿no? Africana. Sí, y hace como un mes, ¿no? A los mexicanos se nos adjudica mucho
esta palabra de chamba, ¿no? De que somos bien chambeadores y le vamos a la chamba y había un estudio, ¿no? O hay un estudio sobre lingüístico en donde puede tener esa palabra de chamba, puede venir de mashamba, que es del Kimbundu, que es una de las lenguas africanas. Y lo tiene bastante sentido. No soy lingüista, lamentablemente, pero Aquí, hay varias pistas. Por todos lados hay sí, sí, pistas, solo sí. es cuestión de ser atentos. Aquí Mirna indica en el chat que los africanos, más que la tercera raíz, serían la segunda. Siguiendo la hipótesis que tú has comentado sobre esa Claro, mayoría de poblacionera, pues evidentemente sí, sería claro, más la segunda raíz que la tercera. claro. Buena observación, Mirna. Ujú, No, y si ya vamos hacia eso y nos movemos, ya se nos sacude la estructura del pensamiento y tendríamos que empezar a rehacer muchas cosas de cómo nos hemos movido culturalmente, ¿no? Ya no ujú, pensarlo desde el mestizaje y a partir de este referente español, portugués, sino forzosamente pensarlo desde lo africano, ¿no? ujú. Bueno, más preguntas, comentarios. Tenemos aún 2, 3 minutos antes de pasar a la siguiente conferencia para cerrar este ciclo. Seguramente podríamos estar hablando durante horas, porque estamos debatiendo realmente cuestiones muy, muy interesantes, fascinantes. O ponernos a debatir sobre la literatura del desencanto, sí, ¿no? Yo no los veo desencantados, yo los veo bastante críticos, ¿no? Pero siempre Creo se que les da eso, Federico iba a hacer un, Fede. Sí, sí, yo iba a tengo hacer un una comentario. pregunta muy cortita, ya que nos quedan 3 minutitos, porque bueno, se nos han preguntado a nosotros, a los que nos dedicamos a las literaturas anglófonas, sobre el tema de este boom, ¿no? De premios, qué va a ocurrir, qué va a pasar, en aquellos también, ¿no? Que se dedican a la francofonía, también con el premio último también, no, tú sabes, este boom que está habiendo ahora también ha tocado el tema de la lusografía con Paulina Chiziane, el premio Camões. Entonces, gracias a este premio, ¿tú crees que la literatura lusófona, lusógrafa, va a también tener este boom en ventas, en difusión? ¿O va a quedar simplemente en un nombre como Paulina Chiziane, premio Camões, Camões 2021? Mm, soy una persona bastante optimista y con mucha fe en la humanidad y en las personas, pero no en el mercado ni en el capital. Y no Mm, creo. Yo creo que esto solo se va a quedar ahí en Paulina Chisiane, Premio Camões y acrecentarlo a la lista ahí en Wikipedia, ¿no? Pero que se le dé difusión a estas literaturas y que nos lleguen, ¿no? Y que se pueda hacer todo el trabajo de traducción. Quienes nos dedicamos a esto sabemos que son pocas las editoriales que apuestan a estos proyectos de decir, ah, bueno, hay un traductor, vamos a difundirlo. Y aún, ¿no? Es impresionante que aún en 2021 nos lleguen poco a estas literaturas. Entonces, yo en ese lado soy un poco pesimista. Vale, te lo pregunto porque estoy en Madrid hace una semana, veía muchas mesas con muchos nombres y libros de literatura africana, pero a la hora de preguntar al vendedor si había visto un cambio, una venta, me dijo que no. Entonces, al principio fue una ilusión muy grande de ver 10 ejemplares de distintos autores, pero es lo que ocurre. Una cosa es lo que se ve y otra cosa, luego los números son completamente distintos. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que tu charla hoy pues le haya despertado el gusanillo a muchos de los asistentes hoy y que empecemos a leer literatura lusógrafas. ¿Qué te Sí, parece? anímense. Yo siempre he dicho, ¿no? Y pienso que quienes leemos en español podemos leer en portugués, ¿no? Ya de ahí hay una diferencia muy grande a poder hablar en portugués y entenderlo, ¿no? Pero creo que sí podemos leerlo, así que si tienen oportunidad y mayor acceso, ¿no? De que son pocas las traducciones, pero a lo mejor sí hay más producción que esté en librerías en portugués, háganlo. Les Mm, prometo que lo van a entender. Y si no, siempre los autores africanos son sumamente bondadosos y al final siempre nos ponen un glosario con los africanismos, ¿no? Y siempre nos van llevando de la mano. mm.
Bueno, pues podemos cerrar entonces ya esta conferencia. De nuevo, muchísimas gracias a Miriam Paredes por una interesantísima charla. Creo que todos y todas hemos aprendido muchísimo esta tarde con su charla. Así que muchísimas gracias, Miriam, por tu invitación. Y pasamos a la siguiente sesión. Le doy la palabra a Federico, que es el moderador de la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.